Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un episodio más en Desde mi punto de vista podcast. Este episodio va a ser un poco diferente ya que les quiero hablar sobre idiomas, que la verdad es algo que me apasiona, me gusta y disfruto mucho. Siempre me han gustado muchísimo los idiomas, aprender nuevas culturas, aprender cosas nuevas, diferentes, siempre me ha gustado eso. Entonces, sí, dije, ¿por qué no? Además siento que sería un buen tema y más si a algunos de ustedes les interesa aprender nuevos idiomas y no saben cómo. Pues bueno, aquí les traigo mis mejores tips y lo que a mí me ha funcionado a la hora de aprender nuevos idiomas. Bueno, primero les voy a decir qué idiomas hablo, que obviamente vendría siendo el español, el inglés, que fue mi segundo idioma, que un paréntesis acá, es que yo aprendí inglés desde muy pequeña, muy pequeña, desde los 4 años más o menos. Fui a escuelas americanas y sí, me la pasé rodeada de ese idioma, pero hasta los 17 18 más o menos, es que a pesar de que lo aprendí desde muy pequeña, yo no lo dominaba. Entonces sí fue todo un tema porque mi primer viaje al extranjero fue a Hawái y me quedé un mes allá, un mes y medio. Entonces para mí algo que sí le sufrí bastante antes de ir fue que empecé a pensar, ¿qué tal si no entiendo nada? ¿Qué tal si no me entienden? ¿Qué tal si... No, simplemente empecé a pensar un buen de cosas que hasta dije, no, ya no quiero ir. Pero la verdad es que fue un buen viaje. La verdad es que no le sufrí como pensé que iba a sufrir. Porque igual algo que a mí me pasaba es que a mí me daba mucha pena. Mucha pena hablar en inglés. Entonces pues algo que tuve que hacer allá sí o sí, pues era hablarlo. No podía quedarme callada. Entonces eso me ayudó muchísimo a quitarme esa pena. Porque hagan de cuenta que a mí me pasaba que lo escuchaba, lo entendía. Pero a la hora de hablarlo yo me quedaba en blanco. Yo me quedaba en blanco. Entonces, pues sí me ayudó muchísimo, pues, hablarlo allá porque se me fue quitando como ese miedo, esa pena. Entonces, sí, la verdad es que mi inglés de ahora al que era antes, la verdad, ha mejorado bastante. De los idiomas que hablo, pues sí es el idioma que pues más domino. La verdad es que ya estoy al 100 y no al 80 como estaba antes. Y más que nada, lo que más me ayudó fue que desde que empezó lo del COVID, desde que empezó lo de la pandemia, empecé a hablarlo pues casi diario, todos los días. De hecho, no he parado de hablarlo todos los días, pues con amigos del extranjero y así. Entonces eso sí me ha ayudado muchísimo. Practicarlo ha sido de las cosas que más me ha ayudado pues a dominarlo. Ahora, los demás idiomas que hablo son noruego, italiano y francés. Um, Cuando empezó la pandemia empecé a aprender noruego e italiano al mismo tiempo. La verdad es que son dos idiomas que siempre me han gustado muchísimo. Y bueno, yo creo que el noruego me empezó a gustar como por eso del 2017, 2018, que empecé una serie noruega que se llama Scam, que se les recomiendo bastante. Y no solo quedé obsesionada con las vibras que daba esa serie y con los personajes, la trama, no. O sea, quedé sumamente enamorada del idioma porque el noruego es un idioma súper interesante, súper diferente. Y pues eso a mí me encantó, la verdad. Y de hecho, de las 1000 veces que he visto esa serie, bueno, en ese entonces que la llegué a ver como mil veces, literal, siempre decía, wow, cómo me gustaría aprender noruego. Pero nunca hacía algo al respecto, hasta que ya empezó lo de la pandemia. Y dije, no, o sea, desde hace mucho quiero aprender noruego, ya es mi momento de aprenderlo. Entonces, pues, tomé varios cursos en universidades de allá de Oslo, pero en línea, obviamente. Y sí, de hecho ha sido de las mejores cosas que he hecho, porque me encanta hablarlo, de hecho, de todos los idiomas que hablo, el noruego es uno de mis favoritos.
Y sí, también empecé a estudiar italiano. Como les dije, estudié los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces sí, obviamente también el italiano es un idioma que me gusta mucho. El francés también. De hecho, el francés es el que menos domino de todos esos. Aún sigo batallando con algunas cosas y más cuando se trata de la gramática o de la pronunciación. De la pronunciación de la R. Porque sí cuesta trabajo. Bueno, por lo menos a mí me ha costado muchísimo trabajo. Tanto así que lo más básico que es decir viernes en francés, no puedo pronunciarla. No puedo pronunciarla. Me cuesta mucho trabajo y ahorita ni siquiera voy a intentar pronunciarla porque en verdad no... Me cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, sigo en eso. Sigo en eso. Ahora una segunda tipo parte de los idiomas que también hablo, que no domino, hablo, que tengo conocimiento, que me sé defender en esos idiomas, pero que obviamente quiero seguir aprendiendo y quiero llegar a dominarlos en algún futuro, son el portugués, el alemán, el latín, el danés y el sueco. Ya sé que muchos van a decir, Salma, el latín ya es una lengua muerta, como porque lo estás aprendiendo. Y la verdad es que sí es una lengua muerta, pero no tan muerta. Porque en Europa, específicamente en algunas regiones de Europa, se sigue aprendiendo latín. Entonces, sí, sigue siendo pues un poco importante. Y pues como dije, me gusta aprender cosas nuevas. Y también es uno de mis idiomas favoritos, de mis lenguas favoritas. Entonces, sí, esos son los otros idiomas que también hablo, pero que no domino. Pero pues como les dije que sí me sé defender. Y por ejemplo, de todos esos, los que mejor hablo vendría siendo el sueco y el danés. Y eso es gracias al noruego, que algo que yo digo es que es como estudiar noruego es como si estuviera estudiando 3 idiomas en uno, porque el danés y el sueco son súper similares al noruego. Son pues obviamente lenguas escandinavas, germánicas, pero, pero es literal, por ejemplo, el español de aquí de México al castellano. O sea, les entiendes, es casi lo mismo, pero cambian en cosas mínimas. Y pues es lo mismo con esos 3 idiomas. Entonces, pues sí es algo que me ha pues ayudado bastante. Pero que, pues obviamente también he estado aprendiendo cosas de esos 2 idiomas, pues por mi cuenta. Porque pues no es como... Bueno, ya que soy noruego, pues ya sé danés y sueco, ¿no? O sea, me facilitó muchísimo las cosas a la hora de aprender danés y sueco porque muchas palabras se dicen igual, se escriben igual y cambian en cosas mínimas. Entonces eso me ha ayudado bastante. Y otros idiomas que me gustaría aprender en un futuro, una vez que ya dominé todos los de la segunda parte, vendría siendo el ruso, el holandés y el catalán. Y tal vez el rumano, no sé. Pero sí, esos idiomas también me gustaría mucho aprenderlos, pero siento que son de los más complicados. Bueno, el catalán no tanto, pero sí, el ruso y el rumano. No, el ruso y el holandés. Quiero dejarlo lo más difícil para el último. Para lo último, entonces, sí. Y quería, pues, sí, platicarles sobre qué idiomas hablo y todo eso. Para ahora sí ya llegar a la parte importante que vendría siendo cómo aprender un nuevo idioma. Y bueno, como les dije desde el principio, todo esto ha sido desde mi experiencia, lo que a mí me ha servido y pues que espero que a ustedes les pueda ayudar. Obviamente lo primero es, y lo más importante, es saber qué idioma o idiomas quieren aprender. Es muy importante obviamente saberlo. Y ya que lo saben, también es muy importante saber el por qué quieran aprender ese idioma, tener una razón. Ya sea porque, no sé, suena bonito o no sé, desde lo más básico puede ser, pero sí es muy importante también tener una razón. Porque ya que tienen esa razón, pues algo que sumamente recomiendo es mantenerse rodeados de ese idioma
Y pues eso les va a servir de motivación para aprenderlo. Y les va a recordar que tienen una razón en específica por la cual quieren aprender ese idioma. Entonces sí es importante mantenerse rodeado de ese idioma, ya sea escuchando música, viendo películas, series, lo que sea, pero sí es muy importante. Ahora lo siguiente vendría siendo crear esa rutina, que de hecho en el tercer episodio hablé sobre la rutina, autodisciplina, motivación. Por si quieren pues ir a checarlo, es el tercer episodio del podcast. Que no me voy a adentrar mucho en ese tema porque como les dije ya hay un episodio específico hablando de todo eso. Pero sí es importante que ya que tienen en cuenta todo eso, crear pues la rutina que les servirá a ustedes para aprender esos idiomas. Organizar muy bien pues el tiempo para que así, por ejemplo, si quieren aprender dos, no se saturen y puedan crear la mejor rutina para ustedes. También, si quieren aprender dos idiomas al mismo tiempo, sí es muy importante tener en cuenta que eso no va a servir para todos. Porque, bueno, si de por sí estudiar un idioma, un solo idioma, es algo pesado, estudiar de 2 a 3 idiomas a la vez, pues es aún más complicado. Entonces yo sí les recomendaría que, o sea, si están empezando en todo esto, sí empiecen de uno. Y ya mientras más van avanzando, pues pueden ir agregando más idiomas. Y ahora que ya, pues, crearon su rutina, pues obviamente tienen que ponerla en marcha, tienen que, pues, estudiar y estudiar y estudiar. Lo que pues sí recomiendo es que estudien lo más que puedan. Lo más que puedan, sí es muy importante ser muy constantes, porque obviamente mientras más constante seas, más rápido vas a ver los resultados. Y más cuando se trata de idiomas, porque si no estudias un idioma constantemente, las cosas, quieras o no, se te olvidan. Entonces sí les recomiendo que lo estudien lo más que puedan por más tiempo. No sé, máximo pónganse de 2 a 3 horas estudiando. Y por ejemplo, yo los idiomas los estudio de lunes a viernes nada más. No soy tan sádica para pararme muy temprano los fines de semana, los sábados y domingos. Pero a pesar de que los sábados y domingos no estudio los idiomas, los sigo poniendo en práctica, los repaso. Entonces, pues obviamente es algo que pues también les sigue ayudando. Pero sí, digamos que un día no tienen tiempo para estudiar las 2 horas. Bueno, no importa, pónganse mínimo 20 minutos o máximo media hora. Y pueden, ya sea que estén estudiando algo nuevo o estén repasando lo que vieron al día anterior. Pero sí es muy importante estudiar y estudiar y estudiar. Sí es muy importante. Pues estudiarlo. Um, Algo que también ayuda obviamente son los ejercicios, practicar el idioma, ya sea, no sé, que hablen con gente que hable esos idiomas que ustedes están aprendiendo, o algo muy básico, muy sencillo, es Duolingo, o también otras aplicaciones de ese tipo, que yo no las recomiendo para aprender un idioma desde cero, pero sí las recomiendo para practicar, ya que pues sí te ayudan a ir practicando, te ayudan a ir repasando. Entonces sí las recomiendo pues para practicar únicamente, que sean como sus pequeñas tareas que hagan de sus idiomas. También una vez que ya dominen un poco más esos idiomas, algo que por ejemplo yo hago es que bueno, también, no me acuerdo si les comenté en un episodio, pero yo escribo, me encanta escribir, entonces algo que hago es que escribo en esos idiomas, y también algo que pueden ir haciendo es ver las series, películas que veían en sus idiomas, pero ahora sin subtítulos. O pueden ver, no sé, esa película pues en el idioma original
y ya sea que quitan los subtítulos en español o agregan subtítulos pero en ese mismo idioma. Entonces eso también les va a ayudar tanto a escuchar como a ver cómo se escribe tal palabra y todo eso. Y ya, por ejemplo, si no entienden qué significa tal palabra, le ponen pausa, lo traducen o lo escriben en una libreta y ya van viendo y ya se van a ir relacionando y van a ir aprendiendo más y más vocabulario. Entonces, pues sí es muy importante, pues, como les dije, mantenerse rodeado del idioma, pero también eso les va a ayudar muchísimo porque también van a aprender, pues, modismos y todo eso. Tengan paciencia, porque no es como que van a dominar un idioma en una semana o algo, no, es cosa de pues, tener paciencia y ser constantes.